Buenos días, mis queridos hermanos, que nuestro Dios nos acompañe hoy, que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su mensaje, su realidad, ¿verdad? Su perspectiva, para que podamos entender cuál es el auténtico camino, ese camino estrecho, ¿verdad? Hoy vamos a tratar de entender una reflexión en donde nuestro Dios no para de señalarnos el camino, el auténtico camino, ¿verdad? Y lo que se requiere para poder recorrer ese camino. La reflexión de hoy está titulada Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Y vamos a ver por qué utiliza una semejante expresión, ¿verdad? Vamos a ver si es acorde con el propósito que se persigue, ¿verdad? Para evitar que la enfermedad se extienda por el cuerpo y destruya la vida, el hombre permite que se le ampute hasta la mano derecha, ¿verdad? Utiliza porque generalmente, dice la mano derecha, porque generalmente utilizamos más la mano derecha que la mano izquierda, aunque hay personas que utilizan más la mano izquierda que la mano derecha, ¿verdad? Entonces, Dios nos dice que cuando entramos en un quirófano, ¿verdad? El médico, para salvar la vida, tiene que cortar. Pues utiliza esta imagen, Cristo, ¿verdad?, para que podamos entender la auténtica perspectiva de Dios, ¿verdad? Lo que en realidad el pecado significa para nosotros, ¿verdad? O el daño que hace, ¿sí? Debería estar aún más dispuesto a renunciar a lo que pone en peligro la vida del alma. Lo que pasa es que esta obra es tan sutil que casi estamos más dispuestos a que nos corten una mano a que estemos tan dispuestos a renunciar a aquello que destruye la vida del alma, ¿verdad? Como es una obra sutil, pues en realidad la aguantamos mejor, entre comillas, ¿verdad? Las almas degradadas y esclavizadas por Satanás han de ser redimidas por el Evangelio para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El propósito de Dios, atentos, no es únicamente librarnos del sufrimiento, que es consecuencia inevitable del pecado, sino salvarnos del pecado mismo. Y es precisamente esta obra que no hemos entendido, ¿verdad? En realidad, el enemigo de Dios nos ha engañado hasta el punto de que hemos perdido de vista la obra que se tiene que hacer en el día de la expiación, ¿verdad? Esta obra especial de purificación del pecado del medio de su pueblo. Y es precisamente eso, que no hemos entendido, que nuestro Dios no solamente desea librarnos del sufrimiento, ¿verdad?, sino que en realidad lo que trata de hacer es salvarnos del pecado mismo. El alma corrompida y deformada debe ser limpiada y transformada. Fijaos lo que nos dice aquí. El alma corrompida y deformada debe ser limpiada y transformada para ser vestida con la luz de Jehová nuestro Dios. ¿A qué hace referencia? A la ropa de gloria con cual estaba cubierto Adán en Edén antes de pecar. Pues fijaos lo que nos dice, qué propósito tiene Dios. Y aquí podemos darnos cuenta de que la obra de Dios es volver a reconectar al hombre con su espíritu, ¿verdad? Como en Edén, en la creación, antes del pecado. Y eso es lo que nos dice aquí, precisamente ese proceso de salvarnos del pecado, esta obra de purificación en medio de su pueblo en el día de la expiación, ¿verdad? De erradicación del pecado, ¿verdad?, del medio de su pueblo. Y eso nos dice aquí. El alma
corrompida y deformada, debe ser limpiada y transformada. ¿Entendemos la obra? Pero desgraciadamente nosotros no la entendimos, ¿verdad? Porque nuestra realidad nos dice, pecamos hasta que Cristo viene, cree y eres salvo, ¿verdad? Pero no nos habla. De hecho, todo aquel que trata de hablar de esta obra está tachado como de, en fin, errado, ¿verdad? Errado. Porque no hemos entendido la auténtica obra que se tiene que llevar en medio de su pueblo, ¿verdad? Sistemáticamente se apela a que hay que creer que Dios nos puede salvar y punto. Pero sin entender precisamente esta obra de salvarnos del pecado mismo. El alma corrompida y deformada debe ser limpiada y transformada para ser vestida con la luz de Jehová nuestro Dios. Debemos ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Y cómo de lejos estamos nosotros ahora de esta imagen de su Hijo? Podemos entender cuando en realidad el pecado todavía está en medio de su pueblo y ni siquiera el pueblo ha entendido la obra que Cristo ha de hacer en el día de la expiación, ¿verdad? Y esta reflexión nos va a hablar precisamente de esto, mis queridos hermanos, porque estamos profundamente equivocados en este aspecto. Lo hemos hablado en muchas ocasiones y seguiremos hablando. Mientras la enfermedad no está curada, hemos de permitir que se ampute lo que haga falta para llegar a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y eso es lo que nos va a tratar de explicar esta reflexión, mis queridos hermanas. Debemos ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a un corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Y hay que entender muy bien qué significa eso, ¿verdad? Solo la eternidad podrá revelar el destino glorioso del hombre en quien se restaure la imagen de Dios. Y ya empezamos de nuevo con la voz. Para que podamos alcanzar este alto ideal, debe sacrificarse todo lo que le causa tropiezo al alma. Pero la pregunta aquí es, ¿estamos dispuestos? Esta es la gran pregunta, ¿estamos dispuestos? Ayer hablábamos de ponernos en paz, la exigencia que Dios nos hace, ¿verdad? De ponernos en paz con nuestro hermano. Pues no nos gusta esta obra, mis queridos hermanos, y ya lo decía yo en la reflexión, es una obra terrible, compleja. Casi no tiene visualizaciones, o al menos no tanto como todas las demás, ¿verdad? Como la media. Porque no nos gusta, solamente ver ese título ya sabemos de qué va, ¿verdad? Y no nos gusta, preferimos no saberlo, ¿verdad? ¡Qué error! ¡Qué error, queridos! ¡Qué error! ¿Verdad? Tratar de escabullirnos, ¿verdad? De la parte que nos corresponde en esta obra de purificación, ¿verdad? De cooperar con el Espíritu de Cristo para que seamos limpiados, hechos a la imagen de Cristo, ¿verdad? Por medio de la voluntad, atentos lo que nos dice aquí, por medio de la voluntad, el pecado retiene su dominio sobre nosotros. ¿Por qué dice esto? Y en realidad lo que nos está diciendo es que si el pecado tiene dominio sobre mí es porque yo he elegido así. Dice, por medio de la voluntad, por medio de mi voluntad, de mis elecciones, ¿verdad? El pecado tiene dominio sobre nosotros porque nos gusta, ¿verdad? Nos gusta. No existe otra explicación, ¿verdad? Para esto. Y esta sería la razón por la cual muchos se perderán, ¿verdad? Porque elegimos mal, elegimos contrario a la voluntad de Dios. Por eso nos dice, por medio de la voluntad, el pecado retiene su dominio sobre nosotros, porque así elegimos.
La rendición de la voluntad se representa como la extracción del ojo o la amputación de la mano. Entendemos la operación tan profunda que es, dice, la rendición de la voluntad, de mi voluntad a la voluntad de Dios, se representa como la extracción del ojo o la amputación de la mano. O sea, qué obra más profunda y más compleja, ¿verdad? Y no queremos que esta obra se realice, ¿verdad? Esa es la auténtica realidad. Yo sé que no nos gusta. A mí tampoco. Pero tengo que elegir qué prefiero. ¿La perdición eterna o la vida eterna? Y la única ocasión en la cual puedo decidir yo es ahora. Es ahora. No tendré otra oportunidad, ¿verdad? Ya se nos dio una, ¿verdad? Ya se nos dio, en Edén se nos dio una oportunidad. Y es ahora cuando yo tengo que decidir y elegir por Dios o en contra. A menudo nos parece que entregar la voluntad a Dios es aceptar una vida contrahecha y coja, ¿verdad? Pero es mejor, dice Cristo, que el yo esté contrahecho, herido y cojo, si por este medio puede el individuo entrar en la eternidad, en la vida eterna, ¿verdad? Lo que le parece desastre al hombre, ¿verdad? Lo que le parece desastre, en realidad es la puerta de entrada al beneficio supremo, ¿verdad? Esa rendición al yo parece desastre, ¿verdad? Pero en realidad dice, es la puerta de entrada al beneficio supremo, a la eternidad. Fijaos lo que nos dice aquí. Dios es la fuente de la vida. Y solo podemos tener vida cuando estamos en comunión con Él. ¿Hemos entendido lo que nos ha dicho? Dios es la fuente de la vida. Y solo podemos tener vida cuando estamos en comunión con Él. Separados de Dios, podemos existir por corto tiempo. Es decir, esta segunda oportunidad, ese tiempo de gracia, ¿verdad? Por eso nos dice, separados de Dios, podemos existir por corto tiempo, pero no poseemos la vida, no tenemos su espíritu. Eso es lo que trata de decirnos, que nos ha dado una oportunidad de vivir por un tiempo en esa desgracia para elegir de nuevo, ¿verdad? Pero que en realidad no poseemos la vida, su espíritu no está en nosotros, no hemos sido reconectados aún, ¿verdad? Eso es lo que trata de decirnos, mis queridos hermanos. La que se entrega a los placeres viviendo está muerta, ¿verdad? Esa vida, la que se entrega a los placeres, esa vida sin su espíritu, ¿verdad? Sin estar de nuevo reconectados, dice, la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Es solo cuestión de tiempo, ¿verdad? Solo cuestión de tiempo hasta que se agota el último tiempo final, ¿verdad? Hasta que Dios dice, el que se ha hecho santo que se siga santificándose y el que no, pues que se siga viviendo como le dé la santa gana. Porque en realidad se agota el tiempo, ¿verdad? En este mismo instante, cuando Dios lo dirá, se agotará el tiempo y moriremos. Se nos acaba el tiempo de gracia, ¿verdad? Únicamente cuando entregamos nuestra voluntad a Dios, Él puede impartirnos vida. Es una condición imprescindible. No se puede de otra manera. Únicamente cuando entregamos nuestra voluntad a Dios, Él puede impartirnos vida. Solo recibir su vida por la entrega del yo es posible, ¿verdad? Dijo Jesús, que se venzan estos pecados ocultos que he señalado. Por lo tanto, entendemos condición imprescindible, entrega de nuestra voluntad a Cristo y que Él pueda obrar esta purificación en nosotros, ¿verdad? Sin la cual no entraremos en la eternidad, ¿verdad? Podéis encerrarlos en el corazón, los pecados, ¿verdad? Podéis encerrarlos en el corazón y esconderlos a los ojos humanos, pero
¿cómo comparecéis ante la presencia de Dios? Es decir, podemos simular que estamos bien, que estamos en el camino de la santificación, que esta obra de purificación tiene lugar en nosotros, pero dice, bien, a los hombres los habéis engañado, pero ahora recordad que tenéis que comparecer ante el trono de Dios, ante la gloria de Dios. Y vamos a ver qué es lo que pasa si tratamos de presentarnos así ante la gloria de Dios. Si os aferráis al yo y rehusáis entregar la voluntad a Dios, elegís la muerte. ¿Entendemos? Fijaos lo que nos dice. Donde quiera que esté el pecado, Dios es para él un fuego devorador. Si elegís el pecado y rehusáis separaros de él, la presencia de Dios que consume el pecado también os consumirá a vosotros. Por lo tanto, ¿nos atrevemos a presentarnos ante el trono de gloria de esa manera? Moriremos. Podemos entender la gloria de Dios, que es un fuego consumidor, ¿verdad? Para el pecado, nos consumirá a nosotros también. Por lo tanto, esta es una decisión sumamente importante, mis queridos hermanos. Reflexionemos bien. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Qué es lo que nos conviene? Porque, lo he dicho muchas veces, esto parece un juego, ¿verdad? Una broma. Pero que esta broma se va a cortar pronto, porque ya no queda más tiempo. Solo hay que ver lo que está pasando. Estamos en principio de dolores, ¿verdad? Requiere sacrificio entregarnos a Dios, pero es sacrificio de lo inferior de este mundo por lo superior, por su reino, ¿verdad? O sea, nos quita este reino por el suyo, ¿verdad? De lo terreno por lo espiritual, de lo perecedero por lo eterno. No desea Dios que se anule nuestra voluntad, porque esa es nuestra libertad de elegir. Y esa no se anula, dice, no desea Dios que se anule nuestra voluntad, porque solamente mediante su ejercicio podemos hacer lo que Dios quiere. ¿Entendemos? Debemos entregar nuestra voluntad a Él para que podamos recibirla de vuelta purificada y refinada. ¿De qué nos habla aquí? Del día de la expiación, mis queridos hermanos. De la obra del día de la expiación. Y fijaos quién hace esta obra. Imaginaos que tendríamos que hacerla nosotros. No podríamos. En cambio, si nosotros rendimos nuestra voluntad a su voluntad, Él hará esta obra, porque fijaos lo que dice. Debemos entregar nuestra voluntad a Él para que podamos recibirla de vuelta purificada y refinada y tan unida en simpatía con el ser divino, con su espíritu, que Él pueda derramar por nuestro medio los raudales de su amor y su poder. ¿Entendemos esa reconexión, esa metáfora de lo humano y lo divino, de la boda, ¿verdad? Todas esas metáforas, ¿podemos entenderlas? Este es el propósito de Dios, ¿verdad? Esta es la obra de Dios del día de la expiación, ¿verdad? Por amarga y dolorosa que parezca esta entrega al corazón voluntario y extraviado, aún así nos dice, mejor te es, ¿verdad? Mejor te es, porque si no, elegimos la muerte, ¿verdad? Hasta que Jacob no cayó desvalido y sin fuerzas sobre el pecho del ángel, que sabemos que es Cristo, el ángel del pacto es Cristo, ¿verdad? No conoció la victoria de la fe vencedora, ni recibió el título de príncipe con Dios. ¿Entendemos? Hemos de pelear. Por eso nos presenta esta imagen, ¿verdad? Hemos de pelear como Jacob hasta el agotamiento, ¿verdad? Y es allí cuando conoció la victoria, dice.
hasta que Jacob no cayó desvalido, agotado y sin fuerzas sobre el pecho del ángel del pacto, no conoció la victoria de la fe vencedora, ni recibió el título de príncipe con Dios. ¿Entendemos esa lucha de cooperación con el Espíritu de Cristo? ¿Entendemos la parte que nos corresponde a nosotros? Solo cuando cojeaba de su cadera, se detuvieron las huestes armadas de Esaú y el faraón, heredero soberbio de un linaje real, se inclinó para pedir su bendición. Así, el autor de nuestra salvación, Cristo, se hizo perfecto por medio de los padecimientos. ¿Y cómo nos vamos a hacer nosotros perfectos? Porque por eso nos utiliza al Maestro, ¿verdad? Así, el autor de nuestra salvación, es decir, Cristo, se hizo perfecto por medio de los padecimientos. ¿Y cómo vamos a ser nosotros hechos perfectos? Por medio de los padecimientos. Y los hijos de fe sacaron fuerzas de debilidad y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Así, los cojos arrebatarán presa, el débil será como David, y la casa de David como el ángel de Jehová. Utiliza metáforas, imágenes, ¿verdad? De la realidad para que entendamos la perspectiva. Cuando somos débiles, sin fuerzas, agotados, en realidad es cuando somos perfectos, porque es ahí donde nuestra voluntad ya no actúa, sino actúa Dios. Es apenas ahora cuando Dios puede actuar, cuando yo me quedo sin fuerzas, sin voluntad, sin opción, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Y es allí donde interviene Cristo. Y Él pone fuerza al débil, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que podamos entender la auténtica realidad, la auténtica perspectiva que Dios nos plantea, ¿verdad? Siempre, siempre nos señala ese camino estrecho, ese camino por el cual no nos gusta andar, desgraciadamente, no nos gusta andar, ¿verdad? Nosotros queremos el camino fácil, ¿verdad? Y por eso Satanás nos gana una y otra vez, ¿verdad? Porque queremos el camino fácil, ¿verdad? Pero que no existe un camino fácil para la vida. Lo vimos antes. Cristo a través de padecimientos se hizo perfecto para nosotros, para enseñarnos el camino, ¿verdad? Por eso lo hizo, para que entendamos la perspectiva de Dios, la auténtica realidad. Esa operación, esa sanación, esa purificación en mí no se puede hacer sin padecimiento, sin dolor, sin rendir mi voluntad a la voluntad de Dios, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya servido también. Os invito, como siempre, que os acerquéis al texto, que tengáis vuestra propia reflexión. Y espero, mis queridos hermanos, que seamos capaces, a través de la gracia de Cristo, a través de su Espíritu, de tomar la mejor decisión, rendirnos, permitirle que Él haga la obra que solo Él puede hacer, y que sin esta obra no podemos ser hechos a la imagen de Cristo, no podemos entrar en el reino de Dios. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.